Bueno, pues continuamos en este programa de Signo Albinegro y hoy tenemos una entrevista muy especial porque saludamos ya a Héctor Scritch, más conocido como El Pibe, que ayer tuvo ese homenaje en el Sky-Fi Castalia. ¿Qué tal, Héctor? Hola, ¿qué tal, Víctor? Pues muy bien, muchas gracias por la llamada y nada, la verdad es que un homenaje muy sentido y muy agradecido a toda la afición por esa ovación, de verdad. Supongo que sería un día extraño, ¿no? Para ti, después de más de 20 años subido ahí en esa cabina del Sky-Fi Castalia, narrando la alineación, narrando los goles. Ayer día especial, pudiste volver a tu asiento. ¿Cómo lo viviste? Pues desde un primer momento, desde que me levanté por la mañana, ya tenía una extraña sensación, ¿no? No ir 2 horas antes del partido a por la acreditación, decirme desde el club que me esperaban en el parking de la puerta de los jugadores para un pequeño homenaje, porque me lo habían comunicado, pero no sabía qué matiz iba a tener ese homenaje, no sabía cómo iba a ser y se llevó muy en secreto. Me acompañaron por vestuarios hasta la bocana de salida al terreno de juego y una vez se retiraron los jugadores me dieron la orden de subir y allí pues me encontré con todo lo que pudisteis ver. Víctor, ¿qué tal? ¿Preguntas para el pibe? Sí, hola Héctor, ¿qué tal? Un placer, encantado. Hola, Víctor, igualmente. Yo te quiero preguntar, bueno, de ese homenaje, ¿no? Más allá de la camiseta, que al final es un gesto simbólico, me imagino que te quedas con ese momento, ¿no? Todo el estadio en pie, además ayer con una entrada muy buena, casi 12.500 personas, y entiendo que es un momento, sobre todo, que luego con el tiempo, ¿no? Se recuerda más. Sin duda, al margen de la camiseta, me quedo, ya lo he dicho antes, con esa ovación del público que desde pie de campo retronaba. No sé si desde arriba se sentía igual, pero yo desde allí hubo un momento que el corazón me latía bastante rápido, ¿no? Decía, ahora no, por favor, ahora no, déjame este momento, ¿no? Pero sí, la verdad es que intimidaba y se hacía sentir. El club, Héctor, se ha ido profesionalizando los últimos años, bueno, con una velocidad de vértigo, pero digamos que tú eras la última persona, ¿no?, que quedaba de esa antigua estructura del Club Deportivo Castellón, más de 20 años. Bueno, coméntanos tú cómo estás viviendo o cómo has vivido los últimos años esta transformación con el proyecto de Bob Bulgaris y bueno, cómo se te comunicó, ¿no?, un poco la noticia de que iban a dar, siguiendo profesionalizando en este caso, la figura del speaker y cómo te lo trasladaron. Pues la verdad es que, como muy bien dices, creo que de aquella época solo queda José María, ¿no? El delegado, Sí. Uh-huh. que por cierto, ayer cuando estábamos en el túnel de pie de campo para salir al terreno de juego, él bajaba con los jugadores y me dio un abrazo y yo le dije, José María, ya solo quedas tú, por decirlo de alguna manera. Y sí, porque desde un primer momento yo llegué, ya lo he dicho muchas veces, ya lo sabéis, en la liguilla de ascenso 2003-2004, eh, en la directiva de Tony Bonet y Guillermo Sanauja, que estaba en marketing, me propuso, ¿no?, la idea. Y se hacía un acto publicitario a pie de campo durante el descanso que se llamaba El Gol de tu Vida y teníamos que salir allí con 3 concursantes a patear desde medio campo y botando una vez la pelota e introducir la pelota en la portería. Por supuesto no lo hizo nadie en los 3 partidos. Pero desde allí una larga trayectoria con momentos muy buenos, muy bonitos, como el gol de Manu Gusto, ¿no?, el ascenso a segunda división, con el gol de Colomer, por supuesto ascenso a segunda B, eh, partidos míticos, partidos épicos. En aquel momento, pues sí, yo tenía bastante autonomía de voluntad, ¿no? Yo podía elegir música, podía hacer textos, de hecho muchas veces los hacía yo sin pasar por ningún filtro ni nada, ¿no? Y poco a poco el club, desde la llegada de Bob Bulgaris, efectivamente se ha visto que se ha profesionalizado mucho, ¿no? Y a lo mejor esa autonomía de la voluntad que tenía, ese albedrío,
pues poco a poco se iba reduciendo. Ya al final estaba todo muy personalizado, muy marcado, la música que se ponía, los textos que se leían, ya no podía aportar mucho de mi parte, ya no podía poner Paquito Chocolatero, por ejemplo, ¿sabes? Y sí, bueno, no puedes objetar nada porque ves la trayectoria del club y donde estábamos antes y ahora que estamos en el mapa, pues no tienes nada que reprochar en absoluto. Pero sí que es cierto que desde esa parte, desde ese punto de vista, ya hacía unos años que ya no podía yo recoger, porque al fin y al cabo lo que he hecho hasta que yo he podido, tenido autonomía para hacerlo, es recoger un poco el sentir de la gente, porque no era mis elecciones, sino la gente lo que me pedía o transmitía muchas veces. Oye, te doy un CD y ahí tenemos una canción que tocamos un grupo aquí de Castellón, mira a ver si en el descanso, por supuesto, pues a lo mejor en tercera división, en un Castellón Balduxo, sin desmerecer, por supuesto, al rival, pues sí que daba pie a poner ese CD, siempre escuchándolo yo antes, ¿sabes? Porque claro, no quiero tener ninguna sorpresa. Pero, como te decía, igual que son muchas canciones que se han elegido, no las he elegido yo, sino que ha sido la gente que me lo ha ido diciendo o la gente que me lo ha hecho llegar. Víctor. Sí, yo, Héctor, te quiero preguntar un poco, haciendo ese balance de ese tiempo que has estado en el club, más de 20 años, un poco el mejor momento o el más emotivo que has tenido, si tienes alguno en especial, y el peor, un poco por ver las dos caras. Pues el mejor, como te he dicho anteriormente, podría ser perfectamente algún partido de liguilla ascenso, ¿no? Que se disputó en Castalia. Por ejemplo, contra el Zamora con el gol de Manu Busto o contra el Portugalete con gol de Colomer. Algún derbi en el cual se ha ganado en el último minuto. Por supuesto, esos goles se cantan de una forma especial. A veces no tiene por qué ser un gol, sino un ambientazo, ¿no? Un partido de Copa entre el Castellón-Villarreal, esa previa, ¿no? Esas alineaciones, eso te pone el vello de punta. Y momentos malos, pues muchísimos, la verdad, tristemente, pero no a lo mejor deportivo, sino por el funcionamiento de megafonía, ¿no? Porque ha habido muchas etapas donde la megafonía era inaguantable, estaba tendida de un hilo, a veces ibas y te encontrabas con que no iba y te frustrabas, y otras veces se estropeaba y no sabías muy bien, has tenido que hacer de técnico, de solucionador de problemas de última hora, y esos son los días más frustrantes, no más de aquellos deportivos en los cuales hemos perdido, sino los que no se ha podido escuchar la voz del campo. Héctor, yo te quería preguntar por una persona que igual la gente conoce menos, no es tan conocida, pero que ha sido parte fundamental para que durante todas las temporadas también todo tuviese ese orden, sobre todo en el marcador, hasta contigo en esa cabina. Ayer te dio esa camiseta y es Fernando Puig, ¿no? Una persona también con esa pasión como tú, que muchas veces durante muchas temporadas casi sin ánimo de lucro, pues estaba ahí al pie del cañón, y supongo que sería también importante el darte ese homenaje y que te entregase precisamente él esa camiseta. No me llamó durante la semana, ¿sabes? No me dijo absolutamente nada y me extrañó porque digo, no habrá visto la prensa, no sabrá nada. Y yo estuve a punto de llamarlo alguna vez, pero tampoco quería pecar de prepotente, ¿no? De decir, Fernando. Así que fue, vamos, una sorpresa grandísima, ¿no? Que a pie de campo me estaba esperando con el presente, con el detalle, Fernando Puig, mi compañero de videomarcador durante los últimos 15 años. Él llegó en la temporada donde empezó Fernando Miralles y Fernando Gómez Colomer en tercera división, el primer año de tercera. Allí empezó con el videomarcador, que también ha tenido, vamos, infinitos problemas con aquel aparato. Siempre que llovía se estropeaba, el pobre. Pero sí ha sido un apoyo muy grande para mí en estos últimos 15 años. También lo que comentábamos al principio, esa parte, ¿no? Esa parte de entonces, ¿no? Que ahora, pues, esa semillita que poco a poco va desapareciendo, pero que me ha recolzado mucho y me ha apoyado mucho en él en los momentos malos, momentos muy malos de tercera, que no iba ni marcador, ni megafonía. Allí nosotros nos poníamos a llorar los dos, ¿sabes? No va, hoy
hoy, Fernando, hoy tienes libre, ya te puedes ir a casa, que no va el marcador, ¿sabes? O mira, pues a ti tampoco te va pues vámonos, ¿dónde nos? Pues vamos, nos sentamos fuera, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que hagamos? Y sí, fue una sorpresa y encantadísimo y agradecidísimo a Fernando. Que no sabemos si va a continuar o no, también como tú, se despide de Castalia o seguirá en este caso con el nuevo speaker. Pues yo creo que Fernando ya se desvinculó del Castellón también hace aproximadamente un mes o 4 semanas, un mes, ya no estaba. En los últimos 2 encuentros ya no estuvo conmigo. Bueno, pues gran labor, la que ha hecho también Fernando ahí en la sombra, y bueno, también hay que darle ese merecimiento y ese homenaje que también tanto tú como él habéis estado muchos tiempos en la época más oscura de Castellón ahí al pie del cañón. Víctor. Sí, yo te quiero hacer una última, Héctor, un poco sobre esa parte deportiva del equipo. ¿Cómo viste tú ese ascenso con Dick de hace nada, de hace unos años, de la antigua segunda B, ahora primera ref a segunda, ¿no? Que es donde ya pues es una categoría ya profesional, no como primera ref, que al final es un poco semiprofesional. Un poco, ¿cómo ves al equipo desde ese momento y ahora, el presente? ¿Cómo lo ves tú desde esa parte de aficionado también? Pues el equipo indudablemente ha experimentado un cambio desde que llegó Vicente Montesinos con Pablo Hernández y Ángel de Albert. Pienso que se tomó la buena línea, ¿no? Aunque fueron momentos complicados también. Con aquel partido contra el Barcelona B, que nos salvamos de bajar a tercera otra vez o de jugar el playoff de descenso a tercera en el último instante con el gol de César Díaz, ¿no? Después, pues sí, momento del ascenso, creo que en un primer momento se sube a segunda división por el tema del COVID. Sí. En la temporada 2019-2020. Eso fue un año muy frustrante porque después de la gran alegría, ¿no? De la ilusión de poder ascender a segunda división, la gente no pudo ir ningún partido a Castalia. Aquel año lo viví horriblemente. Primero, porque cada vez que íbamos me metían un palito por la nariz, señores. Eso era horrible, lo odiaba todos los partidos. Y después de ver la grada, ¿no? La frustración después de aquel momento, yo estoy convencido que esa temporada, si llega a ir la gente a Castalia, no hubiésemos bajado. Los árbitros pitaban a sus anchas. Yo muchas veces salía de la cabina y escondiéndome le decía a cualquier improperio al árbitro: ¡árbitro! Como un aficionado, buscaba, ¿no? ¿sabes? El árbitro buscaba entre las gradas. ¿Quién hay? Miraba a ver quién podía haber sido, ¿no? Porque la verdad es que pitaba muy a su gusto y fue muy frustrante. Y después, sí, con el último ascenso y la vuelta a segunda división, yo creo que vamos para arriba. El viento sopla y el barco va, no podemos negarlo. Y creo que se están haciendo las cosas muy bien, ¿eh? Yo por lo menos lo he notado. He visto una profesionalización y en todos los sectores, en todos los campos del club que me pregunto muchas veces hasta dónde, cuál es el tope, ¿no? Pero de momento no logro acertarlo, no logro verlo. Yo, las dos últimas que te quería hacer, Héctor, es un poco de tu labor. Aparte de ser speaker, has sido un hombre de club, porque te hemos visto hacer prácticamente de todo, desde presentar muchas galas, muchos sorteos a pie de campo. Lo comentabas tú en el Mediterráneo, cuando los presidentes no querían acudir, ahí estabas tú dando la cara. E incluso también en muchos vídeos promocionales, incluso de Navidad, te hemos visto vestido, te hemos visto disfrazado. Bueno, siempre apoyando al club, poniendo tu granito de arena. Y eso cada vez es más complicado, ¿no? Ver gente como tú, gente de club, que da igual lo que le propongas, pues dice siempre que sí. Pues la verdad es que sí, que son muchos años. Yo siempre lo digo, cuando teníamos 25, 26, 27 años, muchos amigos se casaron y yo me casé con el club, ¿sabes? Sí. Porque es así. Previamente con televisión, cuando estaba en Televisión de Castellón haciendo el programa de Las Peñas, después cuando Guillermo me ofreció la posibilidad de ser speaker, después en televisión, también hacía televisión en Canal de Castelló cuando me dio la oportunidad Ramón Emo, o después posteriormente en Televisión de Castellón.
siempre hablando del club cuando en ese momento se hablaba más del Villarreal y del Playas, por ejemplo. Y en tercera, intentando ser esa voz a lo mejor que aportara un poco de serenidad, ¿no? Es decir, hay alguien conocido aquí, ¿no? Porque fueron momentos muy convulsos de los años de tercera con las directivas y muchas veces el oír una voz reconocible, eso era algo importante para la afición, porque yo ha habido muchas jornadas y muchas temporadas que me he perdido muchas cosas, ¿no? Por estar. Recuerdo, por ejemplo, la boda de mi hermana en un partido en segunda división contra el Almería. Fui a decir la alineación y sí, luego me tuve que ir porque si no me mata mi hermana. Pero hasta ese extremo, ¿no? De intentando siempre, porque como decía, es un matrimonio. Es mucha responsabilidad y también mucha fuerza de voluntad y mucho sacrificio a las duras, a las maduras, cuando no tienes ganas, cuando estás mal, cuando ha habido un fallecimiento de algún familiar y te toca y tienes que poner buena voz, ¿sabes? Y al fin y al cabo, lo que he dicho anteriormente, yo he querido ser un poco la voz de la afición y la voz de todos y un poco el altavoz de aquellos momentos convulsos de la gente. Y se agradece, también se agradece ese sacrificio, al final es un sacrificio y durante más de 20 años, pues la verdad que has estado ahí al pie del cañón. Ya para terminar, te quería hacer una última pregunta. Ayer debutó Óscar Monfort en esa cabina de Castalia como speaker, no sé cómo lo viste, si has podido hablar con él, ¿le has dado algún consejo? Tú que has pasado más de 20 años en ese sitio. Pues mira, la verdad es que no le pongo cara, no lo conozco. Y pienso que de momento voy a estar así, solo escuchándole la voz para no juzgar, ¿no? Sí. Porque la voz me gustó, me pareció una buena voz. Sí que es cierto que a lo mejor, pues, claro, eso lo hace la experiencia. Claro. En algún momento, pues sí que se notó esa primerez, ¿no? Esas primeras veces. Pero creo que hay madera, creo que hay materia prima y vamos a esperar algún consejo, el que le dije a Enrique en la publicación del Mediterráneo, ¿no? Que además es verídico, te lo puedo decir, que cante cada gol como si fuera el último. Pues sí, esperemos verle estrenarse, ¿no? Porque ayer no pudimos cantar ese gol en el partido contra el Albacete, pero seguro que llegarán muchos y seguro que intentarán al menos poner la misma pasión que ponías tú en esas narraciones. Bueno, Héctor, pibe, te damos desde aquí, desde Signo Albinegro, desde la Barbaridad Albinegra de Televisión de Castellón, las gracias por durante todo ese trabajo que he hecho durante todos estos años, por permitirnos poder hablar contigo y que bueno, que ahora que vayan lo mejor posible, a ver el Castellón desde tu asiento, que también tendrías ganas, y bueno, supongo que siempre Pampa Morellut. Por supuesto, siempre Pampa Morellut. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor al cuadrado, y aquí me tenéis siempre para lo que queráis a partir de ahora. Un placer, pibe. Muchas gracias. Venga, chao.